Hola, bienvenido a la clase 4 del curso de Adobe Photoshop. Gracias por habernos elegido. Mi nombre es Guillermo Yarí y estoy a disposición para responder cualquier duda. En este episodio vamos a dedicarle tiempo a las herramientas de selección, las más usadas en Photoshop y a la que más provecho le vamos a sacar para todo tipo de diseños o retoques. Aprenderás a quitar fondos, seccionar parte, corregir posibles errores y crear composiciones con distintos elementos. Esto se está poniendo cada vez mejor. Comparto contigo mi pantalla para que puedas conocer más en detalle Adobe Photoshop. Hola, en esta clase vamos a hablar de las selecciones. Una selección en Photoshop nos sirve para aislar una parte de la imagen y poder aplicar algún filtro o efecto sin que el resto de la imagen se vea afectada. También nos sirve para quitar fondos o cortar y quitar partes de un elemento, de un gráfico, de una imagen. Las principales herramientas de selección son el marco elíptico y el marco rectangular. Si hacemos clic sobre alguna de ellas y apretamos la tecla mayúscula o Shift, por ejemplo, para hacer un círculo perfecto, arrastramos hacia un lado y vamos a darnos cuenta que ahora hemos dibujado un círculo, pero son unas líneas pespunteadas que se van moviendo. Se asemejan a una fila de hormiguitas caminando. Esta selección, como dije, nos sirve para aislar la imagen y poder aplicar cualquier corrección dentro de la selección. Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, con las curvas. Fíjense lo que está sucediendo con la imagen, por ejemplo, en el fondo. Estamos viendo que se mueven de color, cambian las estrellas. Ok, vamos a tratar de hacer un ejemplo un poco más vamos a colorear esa área, aunque ahí no se ve la selección porque ya se creó una máscara. Nosotros vamos a poder modificar la imagen. Ok, ahí sí, ahora se ve. Y fíjense que está sucediendo todo dentro de la selección que yo acabo de hacer. Ok, entonces la principal herramienta de selección es el marco elíptico y el marco rectangular, pero no son las únicas. Hay muchas otras maneras de crear una selección y las voy a explicar a continuación. Teniendo una selección, vamos a quitar esto por acá. Teniendo una selección también podremos cortar un pedazo de la imagen que tenemos al fondo o copiar y pegar en otra capa. Como por ejemplo, hemos pegado este trozo de la imagen que hemos quitado con en una capa nueva. Vamos a colocar acá. Ok, las selecciones o los trazados, como también se le conocen, tienen su propia ventana flotante. Acá acá puedes ir guardando todos los trazados que vas haciendo para después convertirlos en selecciones. Una de las maneras para mí más idóneas de hacer una selección es primero realizar un trazado con la herramienta de pluma. Vamos a ampliar un poco la imagen. Para esto es ideal que amplíes la imagen y estés lo más cómodo posible. Selecciono la herramienta de pluma con la letra P y al hacer un clic vamos a ir dibujando nodos que los podemos ir manejando con los extensores que salen de los nodos. Hacemos clic y arrastramos, van a salir los extensores. Estos extensores se pueden manejar juntos o por separado. Si pisamos la tecla Alt y nos paramos en alguno de los extensores, vemos que podemos manejarlo de manera individual o podemos borrar el extensor que está, el más externo, el que está hacia afuera del nodo. Si apretamos la letra P, seguimos dibujando
y directamente si aprieto la letra Alt, el extensor que queda hacia afuera lo puedo manejar a disposición sin que me afecte el extensor. Fíjense que acá se pueden mover los dos. Si quiero mover uno, Alt, y así me voy por todo el borde de la figura a la que le quiero quitar el fondo. Por ejemplo, acá le vamos a quitar un fondo, vamos a sacar el astronauta de este fondo. ¿Ok? Otra cosa importante que puedes hacer, que una vez que haces clic y dibujas el nodo con la barra espaciadora, lo puedes mover a tu disposición. Vamos a ver. Bueno, tendrías que irte por todo el fondo, y para mí esta es la manera más específica y la mejor para crear una selección y traernos un elemento o quitarle el fondo a un elemento. Una vez que nosotros estamos dibujando el trazado con la pluma, si nos venimos aquí a la pestaña de trazado, fíjate que se nos dibuja, nos crea como una capa con un trazado. Esto sería interesante hacerle doble clic a esta capa y colocarle un nombre. Al darle enter, ella va a quedar guardada. Una vez teniendo seleccionada esta capa, por ejemplo, si nosotros nos venimos acá abajo, podemos ver que tenemos varias figuras. Entre ellas tenemos la figura pez punteada, que es para crear un trazado, y acá nos ha creado un trazado que lo cerró automáticamente. Bueno, para deseleccionar, control D, voy a venir acá a la capa. Yo tengo ya un trabajo adelantado para mostrarles a ustedes. Voy a reducir un poco la imagen y tengo mi astronauta, solo que le quité el fondo, pero les voy a mostrar. Lo hice de esta manera. Acá lo tengo sin fondo. Lo hice de esta manera porque quiero mostrarles otra manera de crear un trazado. Al tener una capa seleccionada de la figura que ya no tiene fondo, pisamos la letra control y fíjense que si yo pongo el cursor sobre esa imagen, se me va a dibujar un cuadradito con las líneas pespunteadas. Al hacer clic, él automáticamente me crea una selección del elemento que no tiene fondo por todo el contorno. Podemos venir a la pestaña trazados y decirle, creamos una nueva acá en la hojita y le damos clic a este dibujito que es como un círculo con 4 nodos. Al hacerlo se nos dibuja una capa nueva. Acá está. Hacemos doble clic y le colocamos un nombre. Hacemos OK. Hacemos clic afuera. ¿Esto para qué nos sirve? Esto para que nos quede guardado. O sea, el trabajo que estábamos haciendo al principio de irnos por todo el borde del astronauta, nos tendría que quedar al final de esta manera. Una selección completa de la figura. Si venimos acá, al fondo, nosotros voy a hacer doble clic acá y puedo hacer quitar el fondo de varias maneras. Recuérdense que puedo copiar y pegar, y ya él me va a pegar el astronauta en un layer nuevo sin el fondo. Voy a ir atrás. Puedo simple y llanamente invertir la selección, que esto se hace apretando letra control y la I al mismo tiempo. Control Shift I, perdón, Control Shift I, y nos invierte la selección. Fíjense que ahora tenemos selección hacia el borde. Si yo estoy parado en el layer del fondo y le doy delete, borro el fondo directamente del astronauta. Para deseleccionar, control D. Bien, estábamos explorando entonces las diferentes maneras de crear una selección en Photoshop y para qué nos sirven las selecciones.
Primero para quitar el fondo de algún elemento o para aplicar filtros o efectos a algunas áreas que no queramos que queramos que sean las únicas afectadas por eso. Otras herramientas de selección que habíamos visto cuando revisamos la barra de herramientas son las herramientas de lazo, y vamos a hacer un ejemplo por lo menos con una parte libre. Es muy imprecisa, pero nos puede ayudar sabiéndola utilizar. Entonces, teniendo una selección, nosotros podemos hacer también otra función que nos gusta. A ver, voy a hacer un ejemplo. Otra función que es crear máscaras. Para crear una máscara debes tener una selección hecha y te vienes acá a la pestaña de capas y aprietas este iconito que es como una hoja con un hueco en el centro. Nos va a crear una capa. Tenemos que estar parado en el layer en el que queremos hacer la capa. Entonces, fíjense que la capa se hizo, perdón, la máscara se hizo con la figura de la selección que habíamos hecho anteriormente. Otra herramienta con la que podemos hacer selecciones es la herramienta de selección rápida, o como la conocemos en el argot del diseño, la varita mágica. Se llama con la letra W. Esta varita funciona de la siguiente manera: haciendo clic en algún área del objeto que queramos hacer la selección, ella va a tomar los píxeles que se parezcan más y va a crear una selección de esa área. Si apretamos la letra Shift, la tecla Shift, perdón, y hacemos clic en otra área del dibujo, nos va a ir sumando en la selección. La tolerancia de esta varita mágica se puede ver acá arriba en el manejador de herramientas, y tiene algunas otras funciones que podemos ir modificando a nuestro gusto. Digamos que vamos a seleccionar 50, voy a deseleccionar con control D y voy a volver a tocar. Fíjense que le modifiqué la tolerancia y ahora al hacer clic en un área abarca mucho más espacio del objeto para crear la selección. Un truco que te voy a enseñar es, por ejemplo, hacer control H y desaparece la selección, pero no quiere decir que hayamos quitado la selección. Te lo voy a demostrar haciendo lo siguiente. Vamos a colorear el área. Ahí está. Esta era la selección que habíamos ocultado con control H. Bien, otra manera de crear selecciones es, por ejemplo, utilizando las herramientas de forma. Podemos venir acá y seleccionar cualquier figura de las que están acá. Vamos a dejar este gatito que está aquí. Vamos a cancelar esto. Bien, hacemos con Shift y venimos desde acá para que crezca proporción. Nos va a crear este layer. Hacemos control y pinchamos sobre este icono. Ahí está la selección. La selección lo que pueden hacer para colorear áreas de algún gráfico, pero también el equilibrio, la intensidad, digamos. Ahí pareciera que desapareció, pero lo que hizo fue que nos creó una máscara con el efecto que estamos haciendo. Acá no se ve mucho el efecto, vamos a utilizar otro efecto. Niveles. Aquí sí lo vamos a ver. Ajá, aquí está, ¿ves? Muy interesante porque podemos entonces trabajar áreas en específica de nuestros elementos. En la herramienta de textos también tenemos una opción para crear selección directamente del texto. Simplemente la seleccionamos y escribimos, por ejemplo, space. Fíjense que se va a colocar como una máscara roja sobre todo space, especie.
no sé, escribamos cualquier cosa aquí. Se va a crear como una máscara roja y acá vemos el texto que estamos colocando. Al soltar esta herramienta nos queda directamente la selección del texto que hemos hecho. Y con él podemos, por ejemplo, crear un layer nuevo y pintar. Entonces tenemos una máscara con una selección que pintamos, un texto que pintamos desde una selección. Hasta aquí llegamos con este encuentro. Sugiero que vayas apuntando aquellos conceptos que consideres claves para poderlos aplicar en el proyecto final. Nuevamente, muchas gracias por habernos elegido. Mi nombre es Guillermo Yarí y ante cualquier consulta o duda puedes contactarme por mensaje directo desde la plataforma de Appdemy. Hasta la próxima.